Hola, Rentin Dragon con un nuevo video y me había estado guardando varios videos. De hecho hay videos que apenas están por lanzarse, pero este me llegó a la mente mientras estaba justamente hablando con alguien en Año Nuevo. Entonces dije, voy a grabar este antes de sacar los otros. Hay varias razones por las cuales me he guardado esos videos. Le di una pausa a los videos de los sábados durante un tiempo. Y yo pienso que este es un buen video para reanudar esto con el ritmo habitual de temática que molesta a los progres. Vamos a decirlo así. Molesta a los zurdos. Porque justamente para eso va este video. Es la verdad, es la verdad. Este video va a incomodar a mucha gente. Mucha gente que se merece estar incómoda por lo lacras que son y va a ofender mucho a los lacras en general. Porque voy a decir una verdad que no le gusta al mexa y menos al mexa que es lacra. Porque justamente señala al lacra sin dejar mal al mexicano. Y porque es una verdad que le incomoda a los mexicanos que no son lacra también. Porque les recuerda que la gente les ha mentido y a la gente no le gusta que le digas que le mintieron. Por algo está la frase, es más fácil engañar a una persona que hacerle ver que la han engañado. Y justamente es lo que pasa aquí. Este video es sobre el este expresidente de los Estados Unidos y esperemos que futuro presidente, ya verán por qué después, de los Estados Unidos. El hombre naranja, del cual la verdad no me siento cómodo mencionándolo en esta plataforma porque hay gente a la que le han tumbado el canal por decir su nombre aquí. Pero ese señor que fue presidente de los Estados Unidos, quedó electo en 2016 y que hizo muchas cosas que cambiaron y movieron al mundo y yo pienso que la mayoría para bien y que los mexicanos están tercos en decir que es un racista porque no aprueba la inmigración ilegal. Y voy a decir primero que nada, si tú apruebas la inmigración ilegal, estás mal. La inmigración ilegal está mal. Y a ti no te gusta cuando inmigran ilegalmente a México desde Estados Unidos, gringuitos californianos, a empeorarte la condición de vida. Y a ti no te gustó cuando Lady Frijoles entró ilegalmente a México y habló mal de tu comida. Y a ti no te gustó cuando un montón de sudamericanos entraron ilegalmente a México. ¿Por qué tienes que aguantar por qué tienes que pensar entonces que tienes el derecho de forzar a gente de Estados Unidos a aguantar mexicanos entrando ilegalmente y en general aguantar gente del sur de ellos, porque no son nada más mexicanos, aguantar gente entrando del sur de ellos, allá? No tienen por qué aguantarnos allá ilegalmente. Si entras por la vía legal, ahí sí. Eso es lo importante aquí, porque como dije, a Donald Trump los medios le hicieron una campaña, y ahora sí voy a decir su nombre porque ya pasó el tiempo que generalmente el algoritmo jode. Le hicieron una campaña de desprestigio. De principio a fin, los medios le hicieron una campaña de desprestigio para hacerlo ver mal. Él en ningún momento declaró guerra a México. De hecho, es alguien que se caracteriza por no haber iniciado ninguna guerra y haber estado negociando paz en conflictos bélicos armados en los cuales Estados Unidos ya estaba involucrado. Eso es importante porque es el primer presidente en mucho tiempo en no iniciar una guerra nueva y uno de los pocos presidentes que intentaron pactar la paz, incluyendo intentar pactar la paz en Afganistán, pláticas que se arruinaron porque le robaron la presidencia en 2020. Y debido a eso, debido a que las pláticas de paz con él se frenaron, después tuvieron que huir de Afganistán como fue con Vietnam. Tuvieron un segundo Saigón, porque ya no estaba este tipo, porque él sabe cómo negociar la paz. Él mantuvo a raya a Rusia de atacar Ucrania y a Ucrania de unirse a la OTAN, manteniendo así la paz entre ambos países y previniendo que Rusia le quitara más territorio a Ucrania y que Ucrania entrara en conflicto con Rusia. Él estaba negociando la paz con Corea del Norte e intimidando a China, previniendo así que China y Corea del Norte hicieran amenazas a Taiwán, a Hong Kong, a Japón y a Corea del Sur. Él estaba manteniendo la paz sin usar la violencia. Nada más se fue él y ahora tienes a Corea del Norte queriendo amedrentar a Corea del Sur y a Japón, a China queriendo amedrentar a Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Y dices, este tipo estaba previniendo eso. Se va él
y automáticamente Rusia y Ucrania entran en conflicto. Se va él y automáticamente pierden básicamente Afganistán, peor de lo que perdieron Vietnam. Porque con Vietnam todavía había más razones para que la derrota fuera lógica, pero aquí fue pura incompetencia. Y a pesar de que yo pienso que cometió muchos errores manejando la situación en la zona de Israel, yo pienso que él también reducía la hostilidad entre Israel y Palestina, de una forma o de otra, por donde lo veas. Él estaba manteniendo la paz. Por eso es que no pienso que él fuera tan mal presidente para su país y para el mundo. Aquí en México se le pintó de racista, se le pintó de que odiaba a los mexicanos. Y todo lo que tienen de pruebas es su oposición a la inmigración ilegal. Y videos alterados. Y me consta que están alterados porque yo los vi en el idioma original. Yo vi los videos originales porque tengo amigos de Estados Unidos. Y se los pedí. Uno de los más particulares fue uno que aquí estaba dando vueltas, diciendo que él nos llamó animales. Él no llamó animales ni a los latinos ni a los mexicanos. Él lo que dijo fueron las siguientes palabras. La voy a traducir y parafrasear. Él dijo: esta gente que entra ilegalmente a Estados Unidos a delinquir, estas pandillas de MS-13, que es como se refieren ahí a los mareros, estos mareros no son personas, son animales, son criminales peligrosos. En los videos que vimos aquí, editaron y recortaron y quitaron la parte en la que dice que son los mareros de los que está hablando. Porque lo que pasa es que él estaba hablando de un incidente criminal que hubo allá y estaba diciendo que uno de los problemas con la inmigración ilegal es que entran mareros a Estados Unidos y cometen delitos. Y que los mareros son animales, no personas, desde su punto de vista. Yo creo que si estás de acuerdo con él, eres una persona racional, y si no estás de acuerdo con él, probablemente eres un marero. He de señalar, haciendo un paréntesis, que los mareros en realidad son un problema de Estados Unidos. Se originaron en California, tanto los de la calle 18 como los de la MS-13 se originaron en California. Eran pandillas de inmigrantes ilegales y de gente que había nacido hijos de inmigrantes ilegales que se juntaban para delinquir. Algunos eran nativos de allá, algunos eran como tal por ley ciudadanos estadounidenses, que sus papás eran ilegales pero ellos eran ciudadanos. Y para deshacerse del problema, lo que hizo el gobierno de California fue juntarlos a todos parejo, independientemente del país de origen, ir y votarlos en El Salvador. Algunos mareros eran mexicanos, de hecho, no me acuerdo cuál de las dos pandillas era principalmente de mexicanos. Ni siquiera los votaron en el país de origen, fueron y los votaron a todos en El Salvador. Ahora ya era problema de otros. Obviamente que iban a regresarse ilegalmente también. Y en Salvador hicieron un desmadre porque ahí básicamente votaron a todo un ejército de criminales. Entonces, ese es un problema que provocó Estados Unidos, específicamente California, específicamente los demócratas, a todo el mundo. Porque ellos expandieron a los mareros por todo el mundo. La cosa es que incluso así no se pudieron deshacer de los mareros en California. Los mareros en California siguen siendo un problema. Los mareros en Estados Unidos siguen expandiéndose también. Tienen allá más dificultades para expandirse porque hay pandillas rivales, pero tienen mucho problema de mareros allá también. Y justamente por eso él dijo eso en su video. Por eso, bueno, ni siquiera fue un video, fue un discurso que dio en el cual dijo eso. Que esa gente eran pues, animales, refiriéndose a la falta de humanidad que presentan los mareros en su conducta. Él no dijo que los mexicanos ni que los latinos eran animales. Ni siquiera lo dijo de los que entran ilegalmente allá a pesar de su postura en contra de la inmigración ilegal. Él dijo que los mareros eran animales. Otra cosa también de la que lo acusan de racista es porque hizo lo posible por hacer que empresas estadounidenses que operaban aquí manufactura para vender allá, nótese aclaro, no para vender aquí, para vender allá a precio más bajo y con paga mala a los empleados, se regresaran a Estados Unidos o dejaran de vender. Que básicamente para vender en Estados Unidos tenía que ser hecho en Estados Unidos, no en México.
Muchos dicen que eso es racismo, no, eso es lógica, eso es economía. Él lo que quiere es que el dinero no se pierda, que la riqueza de Estados Unidos no se pierda y también que la producción sea local. Porque él no le está prohibiendo, por ejemplo, a la Ford, que fue una de las... ¿no fue la Ford? No, fue la General Motors. A la General Motors no le está prohibiendo que construya autos de General Motors para México en México. Le estaba diciendo a la General Motors que si quiere construir autos para Estados Unidos, los tiene que construir en Estados Unidos. Esto porque influye en la economía. Y de hecho, sí es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque uno, así no tienen a los obreros de aquí recibiendo paga de esclavos porque tienen que tener el incentivo de que los obreros de aquí nada más producen local. Y dos, dan trabajos allá, por lo que la economía no está tan desequilibrada, o sea, básicamente tiene que operar en Estados Unidos y en México planta, producir en Estados Unidos para Estados Unidos y producir en México para México. Y entonces también los autos de aquí en realidad van a tener que mantener cierta calidad porque no pueden construir los de allá para acá ni los de acá para allá. O sea, en realidad era lo mejor para ambos países. Él también planteó, por motivos económicos, que el TLC como estaba no beneficiaba a México ni a Estados Unidos en realidad, que a la larga México lo hacía demasiado dependiente de Estados Unidos y que Estados Unidos básicamente estaba siendo abusado por las políticas económicas extranjeras de México y Canadá, cosa que también era verdad. Y él hablaba no de eliminarlo, de renegociarlo, y lo renegoció y realmente no influyó mucho en tu vida. Lo renegoció y no influyó mucho en tu vida. No fue nunca un acto de mala fe contra los mexicanos. Todos plantean como si él actuara en contra de los mexicanos y dicen que es racista porque los medios les dijeron y porque los medios editan lo que él dice para pintarlo así. Pero si tú te pones a ver realmente lo que él dice, si ves lo que él dice, grabaciones completas, sin editar ni recortar, él no odia a los mexicanos, él no tiene realmente una conducta racista, él no dice comentarios racistas. Él critica lo permisivo que ha sido Estados Unidos con la inmigración ilegal. Él quiere frenar la inmigración ilegal. De hecho, tenía un plan de agilizar la migración legal. Es algo que también otros no han hecho. Él tenía un plan de agilizar la inmigración ilegal. Digo, la migración legal. O sea, restringir la migración ilegal y agilizar la migración legal, poniendo cierto orden de prioridades y básicamente poniendo ciertas reglas, que no tengas antecedentes penales, que tengas la intención de trabajar, se le da prioridad a gente con capacidad, o sea, básicamente hacer que entre lo mejor del país. Y eso es lo que funciona en la migración, es la forma más natural de manejar la migración, de sortear los obstáculos que genera la migración. Das prioridad a unas personas y a otras les prohíbes la entrada completamente, por ejemplo, a los que tengan antecedentes penales, que es justamente lo que él dejaba claro. Si tienes antecedentes penales no te pueden dejar entrar al país. Y no deberían dejarte entrar a un país si tú tienes antecedentes penales. Hay que estar muy pendejo para pensar que es correcto dejar entrar a alguien a un país teniendo antecedentes penales. No pueden tener fronteras abiertas. Y eso es algo que para cualquiera que tuvo la mala suerte de batallar con la pandemia debería de quedar lógico. Las fronteras abiertas dan más facilidad a que entre gente enferma a tu país, enferma de cualquier infección o enferma mental y siendo criminales. Él no tenía ninguna hostilidad hacia los latinos colectivamente. Él tenía una oposición a la inmigración ilegal. También, por ejemplo, alteraban los hechos, pintaban así como que tenían niños en jaulas como animales, cuando en realidad lo que pasa es que ponían a la gente en lugares enrejados porque eran centros de detención para deportarlos. Y sí, deportaba a niños porque no deportaba, porque deportaba a toda la familia. No iba a dejar a los niños allá. ¿A dónde los iba a meter? No iba a separar a las familias. ¿A dónde los iba a meter? Y no va a dejar a la familia. ¿A dónde los iba a meter entonces? Y curiosamente, esos centros de detención no los construyó él. Los construyó Barack Obama. Los construyó Barack Obama. Y durante su mandato, Barack Obama deportó a más niños que Donald Trump. Pero obviamente los medios lo alteraron para hacerlo ver mal.
Y otra cosa, lo del muro, porque también por eso lo han pintado de racista acá. Y es que la cosa es, él no es una mala persona como lo pintan. Tampoco digo que sea una súper buena persona, pero él no es el monstruo racista que odia a los latinos y del cual deberíamos de ser enemigos los mexicanos como lo pintan. En realidad, nos conviene apoyar a alguien así, porque sus intervenciones en el extranjero fueron pocas y no fueron militares. Y no metió mano en nuestras elecciones, que es la diferencia con los anteriores. No se metió en nuestra política, que es una diferencia con los anteriores. No tenías cosas como cuando fue cuando pues, la revista Time decía Saving México, cuando CNN puso como un héroe al Peña. Eso no pasaba con Donald Trump, eso pasaba con Obama. Y Donald Trump hablaba del muro y decía que iba a poner un muro y que iba a hacer que México lo pagara. La presión a que México lo pagara fue porque, la verdad, con el sexenio de Peña, sí abusó, sí abusó de Estados Unidos. ¿Cómo? No sé si lo sepan, pero el gobierno de Peña, y eso era antes de que entrara Donald Trump en la presidencia, y yo pienso que contribuyó a que él entrara en la presidencia, distribuyó panfletos en los cuales promovía la inmigración ilegal y daba consejos para inmigrar ilegalmente. Actualmente ya las agencias internacionales ya al revés, ¿no? Tienes al revés, ¿no? Al Kiko así torturando a tus hijos y voy a decirlo así porque así es y de todas formas y yo pienso que está mal. Sí pienso que está mal en la migración ilegal, pero la forma en la que están transfiriendo el mensaje está pésima. A Kiko torturando psicológicamente a tus hijos para prevenir la migración ilegal diciendo, "Amiguito, tus papás se van a morir." Eso está de la mierda, pero es lo contrario, es el extremo contrario. Pero durante el sexenio de Peña había un panfleto con instrucciones de cómo inmigrar ilegalmente, de cómo entrar a los Estados Unidos ilegalmente, de cómo cruzarte la frontera ilegalmente. Entonces sí entiendo por qué argumentaba eso de que el muro lo tienen que pagar los mexicanos, porque no mames, literalmente el gobierno de Peña le estaba diciendo a la gente que se fuera. ¿Y por qué hacían eso? Por las remesas. Porque como México está jodido económicamente, y como la industria y la economía de acá están jodidísimas y el PIB, sobre todo, estaba muy jodido, sigue jodido, pero realmente sí está menos jodido que con Peña, nada más que aquí han empeorado otras cosas con López Obrador, como es la inseguridad. Pero como la economía se estaba muy jodida con Peña, y como la economía sigue estando muy jodida, pero al menos ahora ya tienen que bajita la mano, al menos no joder a Trump, porque saben que va a quedar si no le roban la elección otra vez. Como Peña no sabía cómo desjoder la economía, hizo eso porque lo que pasa también, y por eso les afecta a los estadounidenses, por eso digo que sí abusó el gobierno de México de los estadounidenses. Cuando te pagan allá, en dólares, y lo mandas acá, el único que gana es el mexicano. Pierde el país del cual se va el dinero, porque es una fuga de recursos, es una fuga de divisas. Sí, dices, no, pero es que lo cambias por pesos, que no sé qué, pero sigue siendo una fuga de recursos. Sigue siendo una fuga de recursos. Cuando mandas dinero de un país a otro, sigue siendo una fuga de recursos. Y es peor cuando lo mandas justamente en un comercio ilegal. Porque en un comercio ilegal pues hay más control. La cosa es esa. Ilegalmente, básicamente, nos llevamos dinero de allá para acá y eso estaba jodiendo a su país. Y el muro tiene sentido cuando te acuerdas de una cosa. Muchos países tienen muro para frenar la entrada de un país a otro, o mínimo un cerco. México tiene un enorme muro con Guatemala, toda Sudamérica básicamente. O sea, tenemos en la frontera sur un enorme muro. Y literalmente prohíbe el acceso a los guatemaltecos que se suben al tren, da la dichosa bestia, para entrar ilegalmente porque es la única forma de cruzar el muro. Ilegalmente. O sea, hay formas legales de cruzar el muro porque tiene puertas. Pero la única forma ilegal de cruzarlo es en la dichosa bestia, que es un tren que va de Sudamérica a México. Que de hecho, pues básicamente es parte de un montón de vías que conectan todo el continente, incluyendo Estados Unidos, porque justamente son rutas ferroviarias de comercio. Entonces se suben a la bestia, dichosa bestia, para cruzar las rutas ferroviarias de comercio ilegalmente. Que eso es tráfico de personas, por cierto. Esa es la cosa. México tiene un muro en el sur. Corea del Norte y Corea del Sur están separados por una zona que también tiene un muro, ¿no? Es la dichosa zona desmilitarizada y hay un área con un muro.
China, China literalmente tiene la gran muralla que separaba el imperio chino de Mongolia. ¡Jolí, los mongoles! En South Park, cuando el chino construye una muralla y siempre la están tumbando los mongoles. Los países tienen muros para dos causas diferentes. Una es para que no entren a su país y otra es para que no salgan. Que la segunda solo es en los países comunistas y es para que no se les vayan porque los países están fregados. Porque el día... Yo apoyaré el comunismo el día que vea gente de Miami yéndose en balsas a Cuba y gente de Japón huyendo en balsas hacia Corea del Norte. Ese día, ese día apoyo el comunismo. Cuando vea gente prostituyéndose en Corea del Norte para poder quedarse ahí, que es algo que pasa en Taiwán y en Hong Kong y en Corea del Sur y en Japón, que la gente de Corea del Norte hace eso para quedarse ahí. Ese día yo apoyo el comunismo. Pero es al revés. Cuando tu país es próspero, cuando tu país es próspero, quieres prevenir la inmigración ilegal y necesitas muros para prevenirla. Si las personas que te rodean, si tus vecinos no respetan tus fronteras, y también es algo que ocurre mucho con gente con diferencias culturales muy marcadas. Sí, es muy bonito como Europa no tiene muros. Es muy fácil irte de Francia a España en un tren y sin romper la ley, pero eso es porque han formado un montón de pactos económicos y hasta políticos, los cuales algunos son hasta contraproducentes para los países, que hacen la dichosa eurozona, que justamente hace que no sea necesario frenar tanto las fronteras, que no se hace necesario controlar tanto, tienen culturas más similares, se respetan más entre sí. Y en sí les está saliendo el tiro por la culata, pero por gente que llega de otros países. Y por ejemplo, Inglaterra tenía un muro durante la época del Imperio Romano. El muro de Hadriano. Que separaba la parte romana de la parte no romana. O sea, los muros son para proteger tu territorio, tu frontera, de gente que a lo mejor no está actuando con las buenas intenciones para regular la migración. Entonces, lo del muro no era porque odiara a México, era porque era necesario. Y quería él básicamente completar el muro que había estado desde mucho antes y que estaba todo pitero y súper poroso. El pinche muro se podía cruzar demasiado fácil y lo que quería era mejorar ese muro y hacerlo un muro efectivo. Él no odia a los latinos, él no odia a los mexicanos, o al menos no lo expresa ni en sus acciones ni en sus palabras públicamente. Esos son mentiras que se han inventado para que así la gente internacionalmente lo vea mal. ¿Por qué? Porque los demócratas quieren destruirlo. Han hecho todo lo posible por destruirlo. Todo menos vincularlo con Jeffrey Epstein porque no está en la lista. Se reveló y no estaba en la lista. El viejo no estaba en la lista. De hecho, las menciones de él en el documento eran confirmando que nunca se le vio en la isla, ni en la casa de Nueva York, en ningún lugar donde Jeffrey Epstein cometió delitos, se le vio al viejo. Entonces, ni siquiera es parte de la élite corrupta, y eso es lo que les molesta, que él se le salió de control, que él era una celebridad a la cual no controlaban, y que ahora se metió en la política y no pueden permitir eso. Entonces, ese tipo no es tan malo. Lo han pintado como el malo. Antes de que él llegara a la presidencia yo no sabía nada de él. Y yo era un resentido social. Yo era un ignorante y tenía muchas ideas equivocadas. Me habían manipulado y lavado el cerebro para adquirir muchas ideas pendejas. Y yo lo odiaba porque él era rico y porque prefería construir campos de golf que permitir que hubiera turbinas eólicas. Y aunque pienso que sigue estando mejor un campo de turbinas eólicas que los campos de golf, por lo cual no me arrepiento de haber sido parte de una recaudación de firmas para prevenir que él pusiera un campo de golf, yo pensaba que era mucho peor persona antes de que entrara en la política y que realmente yo me pusiera a investigar lo que está pasando. A él se le hizo una campaña de difamación y de guerra sucia, y mi opinión sobre él se había construido en prejuicios que tenía hacia la gente rica. En realidad, no digo que él sea una persona maravillosa, ni que él sea un gran hombre, pero sí puedo decir que es mucho mejor persona de lo que yo pensaba y que no es ese monstruo racista,
cruel, discriminatorio, que odia a los homosexuales, que lo quieren pintar la izquierda. De hecho, cuando le preguntaron de si iba a revertir las leyes sobre el matrimonio homosexual, su respuesta fue: ese asunto ya está resuelto y yo no voy a meter mano. Que hagan lo que quieran. Él no era esa persona, como dije antes, llena de odio que querían pintar los medios. Era un político, ya viejo, bueno, ni siquiera un político, un empresario, ya viejo, que decidió meterse en la política para mejorar el país y para mejorar las relaciones internacionales. Porque como él se dedica al turismo y a los bienes raíces, rayos, ahorita revisa los gatos, como él se dedica a los bienes raíces y al turismo, él gana mucho dinero de que haya paz y prosperidad a nivel internacional. Los medios lo han pintado como el malo, le han dado una imagen negativa. Y yo lo que te recomiendo es, tampoco digo que te tiene que caer bien y que lo tienes que apoyar así ciegamente. Yo lo que te recomiendo es que busques la verdad tú mismo, que busques la versión original de todos esos videos que han alterado y editado para hacerlo ver mal, que indagues lo que él hacía como presidente y que te fijes si realmente es esa persona horrible que los medios te dijeron que era, o si los medios te han mentido, como de muchas otras cosas. Eso es todo por hoy. Ranting Drown se despide. Que tengan un excelente día.